Mexicanos contra la Corrupción, no solamente quienes aparecen en el propio directorio, sino sobre todo a instancias de qué intereses tienen una agenda, a instancias de qué intereses pues actúan en la vida política del país. Ayer quedó claro que eso es un grupo en específico de empresarios quienes actúan mediante esta organización y que también pues están detrás intereses financiados por Estados Unidos, en específico la USAID, que habría que señalar, pues Mexicanos contra la Corrupción, si realmente fuera una institución de la sociedad civil más allá de la posición ideológica que tenga, pues no estaría aceptando este tipo de financiamiento si sabe que en México está prohibido por la propia Constitución que extranjeros incidan en la vida política de este país. Tienen que ser mexicanos y mexicanas los que decidan el propio destino de la nación y no tendría que haber esta suerte de intervencionismo que ellos pues están tan dispuestos a aceptar. Eso en primer lugar, porque ya en esta segunda entrega que realizas, Nancy Flores, pues se da cuenta de la agenda de Mexicanos contra la Corrupción que corresponde totalmente con estos intereses que hemos estado ya señalando, tanto de un sector del alto empresariado mexicano como también de Estados Unidos, un sector de empresarios que se han sentido ofendidos porque les han quitado ese derecho de picaporte en lo que antes era Los Pinos, hoy Palacio Nacional, es decir, la propia residencia del titular del Poder Ejecutivo Federal, porque ya no se les consulta, porque ya no se les perdonan los impuestos y porque prácticamente no tienen ya las mismas canonjías con un Estado que estaba totalmente orientado a beneficiarlos, un Estado orientado a profundizar estas desigualdades, esta concentración de la riqueza y donde hay que decirlo, pues este tipo de empresarios podían violar la ley y permanecían en la impunidad. Entonces, como bien comentas, Nancy Flores, pues se trata ya en esta investigación de cómo se ha generado una suerte de proyectos y entre comillas investigaciones, algunos de ellos por de 200,000 pesos, de medio millón o incluso que superan los 3 millones de pesos y que buscan posicionar esta agenda de este grupo y en detrimento, por supuesto, de una suerte de sabotaje de los propios proyectos, de tratar de descarrilar a la actual administración, pues no mediante métodos, podríamos decir, de oposición legítima, porque ya te habías tú referido incluso, Nancy Flores, en otros reportajes y en otras investigaciones, pues a este papel en una suerte de golpe blando que pues si no les resultó, pues es porque no les resultó, no porque no hayan realmente tenido esta intención y en este contexto es como también tendríamos que leer que se inscribe este tipo de agenda. Así es. Y en esta revisión de los gastos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en 2021, encontramos otro ejemplo de este tipo de agenda que tiene intereses muy marcados hacia cierto, sobre todo cierto sistema que a ellos les conviene mucho, que es el sistema neoliberal. Su agenda, ante todo, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que comparten con su líder, con su fundador, con su creador, es justamente una agenda de carácter neoliberal. Ese es el modelo económico al que aspiran siempre sea vigente en México. Y no olvidar también que todo esto es financiado desde el gobierno de Estados Unidos y desde empresarios como Díez Morodo y también como Alejandro Martí, de empresarios que tienen pues una clara tendencia hacia el neoliberalismo y sobre todo hacia las canonjías que se generaban en aquellos años tan lamentables de los gobiernos del PRI y del PAN, y por ello ahora los aglutinan en esta alianza Va por México, que les beneficiaban todo el tiempo. Impuestos que se les devolvían, impuestos que ellos lograban no pagar, condonación millonaria, como ya lo veíamos hace un momento, también todo el tema de los permisos, se les daba permisos absolutamente para todos, lo más grave es la explotación de agua, pero bueno, tenían permisos para todo lo que ellos requerían, por supuesto, no había ningún cuestionamiento a estos grupos empresariales por parte del gobierno, porque en realidad ellos eran, o los gobiernos eran títeres de estos empresarios.